¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus Podcast dedicado al género del cuento y a la literatura, y que pues ya lleva bastante tiempo, pero que hoy vamos a tomar un camino distinto. Nos vamos a desviar un poco para hablar sobre un tema que a mí me llama mucho la atención y que siempre me ha llamado la atención, y que ahora pues creo que es un buen momento para empezar a darle un poco más de visibilidad a este tema. Y pues es una nueva idea que estoy probando, como muchas cosas que siempre pruebo acá en Literatos, y que para mí sería muy importante que ustedes me dijeran si les parece interesante, si quieren que sigamos por acá y demás. Pero no siendo más, pues les doy la bienvenida y les cuento este dato para que lo tengan ahí en mente. Según la investigación del 2024, el panorama de librerías de Colombia de la Cámara Colombiana del Libro, en Bogotá hay 167 librerías. Muchas, pocas. Yo, la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que a través de este tiempo en Literatus, como les dije, siempre había tenido una pregunta, o una pregunta me había acompañado, y esa pregunta es: ¿cómo funciona una librería? Y si acaso una librería puede ser un negocio viable. Claro, esto siempre visto desde mis ojos capitalistas, podrán decir algunos. Y sí, es una pregunta que me hago y que me he hecho muchas veces, porque las librerías no son ONGs y tienen que generar dinero, ventas y demás, porque no pueden vivir, sí, al debe, como decimos por acá. Y además de eso, porque las librerías son parte fundamental del ecosistema del libro y de la cultura en las ciudades, en los barrios, en las comunidades. Porque primero, para nosotros los que leemos, son los lugares donde podemos de forma física acercarnos a los libros, conocer nuevas cosas que hayan llegado, conocer nuevos autores, ser asesorados por libreros y libreras que conocen de este mundo, saben de editoriales, pueden mostrarnos caminos de lectura que tal vez nosotros no tenemos, sí, en cuenta o a la vista. Y también nos permite, o a mí me parece, y me gusta mucho pensarlo así, orbitar alrededor de este mundo de la literatura, que es tan maravilloso, que es tan bello, pero a la vez es tan difícil, y muchas veces no es fácil acceder a él. Entonces también las librerías nos permiten eso. Pero por el otro lado, también las librerías son muy importantes para los y las autoras, para quienes publican, porque las librerías son un lugar en el que también pueden acercarse a los lectores, y también porque son lugares en los que pueden presentar los libros. Yo no creo además que las librerías simplemente sean para los libros, sino que las librerías son lugares de cultura en los que podemos reunirnos, conocernos, hablar con otras personas, discutir, tener nuevas visiones y aprender también de distintas formas de vida, porque la literatura también es eso, ¿no? Nos enseña sobre la vida, nos muestra distintas visiones de este mundo tan vasto. Y entonces por eso para mí las librerías son tan importantes y siempre me han llamado muchísimo la atención, porque cuando voy y veo que no hay mucha gente o que están vacías, siempre vienen las mismas preguntas a mi mente. La primera es: ¿cuál es el modelo de negocio de una librería? ¿Qué se necesita, por ejemplo, para ser un buen librero? Y si es cierto que tener una librería es una forma muy bonita y muy romántica de perder plata. Todo esto y más fue lo que hablé con Andrea Jaramillo, dueña y fundadora de La Verbena Literaria, una librería acá de Bogotá que queda muy cerca a mi casa, por demás, y por eso es que la visito, porque me queda acá, y que esta zona en realidad no tiene tantas librerías y menos de este estilo, que son librerías en las que uno puede ir a parchar, a pasar el tiempo, a tomarse un café, a lo que les decía, conocer más personas y hablar de literatura. Por eso me fui a buscar a Andrea Jaramillo, a hablar con ella y conocer un poco cuál es su historia, cuál es la historia de La Verbena Literaria, y ella por qué decidió fundar una librería, sobre todo en una zona como esta en la que yo vivo, en la que no hay muchos espacios culturales. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, y espero, o les pido con mucho ahínco, que me dejen en los comentarios si les gusta esta idea de ir por
distintas librerías de Bogotá, conociendo las historias de estas librerías y entendiendo un poco por qué la gente tiene librerías y cómo funciona este mundo de las librerías independientes en Bogotá y quién sabe, de pronto en el mundo entero. Bienvenidos y bienvenidas. A mí me contaron algo que yo no sé si sea cierto, tú ya me dirás, y es que tú tenías un trabajo común y corriente, que trabajabas en una empresa, creo que una empresa muy grande, y un día dijiste, no más, me voy a montar una librería. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Cómo es eso? Sí, pues sí, yo trabajaba en una multinacional, duré 12 años, cuando estaba a los 10 años de estar ahí, que la conversación se empieza a poner muy seria de cuál es la próxima línea de liderazgo que sigue o para dónde vas. Tuve una crisis de propósito bastante grande y dije, bueno, creo que no nací para vender estos productos. Si bien uno puede encontrar propósito en todo lado, no fui capaz de reconectarme. Entonces lo que uno llama como la crisis de los 30, la crisis de propósito. Y pues empezó todo un proceso pues, personal, que no quiero enfocarme en eso porque pues todos pasamos por ahí, y sale la verbena. Como un resultado, la verbena primero nace como una idea. Yo en ese momento busco personas que sepan pues del movimiento del libro, del sector del libro, editoriales. Pero espérate un segundo. ¿Pero por qué nace? O sea, ¿tú ya tenías un interés particular por la literatura, por la cultura? No, o sea, sí, desde el punto de vista de usuaria del libro, por así decirlo. Es decir, digamos que a lo largo de mi vida siempre estuve acompañado por un libro, como debajo del brazo. En algún momento de mi vida fui más numérica que de letras, la verdad. Entonces era más afín a matemáticas financieras, más afín como a los números, y pues soy administradora, entonces pues eso se ve en la profesión, pero siempre estuve al mismo tiempo acompañada de algún libro. Entonces, y creía como en el poder de los libros. En mi caso, en mi experiencia personal, los libros fueron una forma de mostrarme que había personas que pensaban diferente a lo que mis papás me decían. Y no es que ellos estuvieran mal, era como para mí abrirme los ojos de hay gente que piensa diferente, gente que concibe la religión diferente, gente que tiene otras religiones. Y me acuerdo que esa fue como mi revelación como a los 13, 14 años. Entonces como que por eso siempre los libros habían estado acompañándome durante toda la vida. Bien, entonces ahí es que empiezas ya como a hablar con personas que sí, habitan este mundo cultural y a entender un poco más cómo era la vuelta. Sí, exacto. Entonces empiezo pues primero a explorar. Lo primero que hago es ubicar las librerías en un mapa en Bogotá, y me doy cuenta que, pues lo que les dije ahorita, que gran parte están ubicadas como en esa localidad o en esa zona geográfica de la ciudad, y que hay un montón de zonas, incluso hoy en día, que no necesariamente tienen librerías o que tienen muy poquitas. Yo vivo en este barrio hace bastantes años, entonces pues yo sabía lo que era no tener una librería de este tipo cerca, y pegarse el viaje hasta Chapinero, que era lo más cerca, era 40 minutos si uno va en carro y pues vaya a ver dónde lo parquea. En transporte público es lo mismo, pero pues esta ciudad llueve mucho, o sea, todo lo que sucede. Y entonces empiezo a hablar con personas que están en el sector y ya sale como el proyecto ya un poco más fijo, porque pues ya tiene números, ya tiene posible ubicación, ya tiene proveedores con los que podemos abrir, entre otros. Bueno, ¿cuánto lleva la verbena ya? La verbena ya va para 3 años y ya casi 3 años y un mes. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, tú combinaste todo esto que sabías de administración, de lo que habías hecho en este otro trabajo, y lo trajiste al mundo del libro, como que dijiste, vamos a mezclar estas cosas, o ha sido más de hágale y vamos viendo. Pues la verdad yo llegué con bastante humildad al proyecto, e intento que todavía esté así, porque si bien son 2 años de experiencia laboral en un sector de ventas y mercadeo, es un sector que es muy diferente a cómo se mueven los libros. Claro. Entonces, yo sabía y sé que había mucho por aprender relacionado a las editoriales, lo que hay detrás de cada proyecto editorial, cómo comunicar esto hacia la gente, cómo se crea comunidad,
cómo la gente llega y no es un contacto único, sino que es algo, un espacio donde la gente quiera volver. Entonces, yo creo que al principio sobre todo intenté no traerme mucho porque no quería, primero como llegar a decir, pues a imponer, ¿no? Eh, prácticas y eso, cuando pues efectivamente son objetos muy diferentes, vender un libro, vender un champú. Eh, ya hoy en día sí intento traerme muchas cosas que aprendí porque ya conozco un poco más de cómo se mueve. Entonces ahí entran conceptos que vengo trayendo que aprendí en mi vida pasada, que es más, bueno, hablemos de Jobs to be done Claro. para los consumidores, hablemos de comunicación, hablemos de cuáles son los pains y los gains que resuelve un libro, cómo se puede comunicar esto, cómo se puede tener un espacio que habita en lo virtual y habita en lo presencial y qué necesidades resuelve cada uno, que eso ya viene como en mi vida pasada. Entonces, ahora ya creo que ya logro integrar mucho más esos dos aprendizajes. Andrea, y yo siendo un poco irrespetuoso, ¿no sientes que a este mundo, sobre todo de la literatura, porque no puedo hablar de otras partes de la cultura, sí le hace falta esto que tú estás mencionando, como traer esas prácticas de estos otros mundos del marketing que ya la tienen un poco más clara en algunos sentidos? Yo creo que sí, pero hay que hacerlo con cuidado, porque entonces podemos caer en prácticas como de masividad arbitraria, por así decirlo. Entonces, yo sí creo que nos falta en el sector cultural perderle el miedo a la masividad, perderle el miedo a que vendamos mucho, perderle miedo a hacer prácticas de comunicación. Sí nos falta, pero hoy en día soy consciente de que si hay que hacerlo consciente, porque el mercadeo de consumo masivo es un mercado muy pensado desde el punto de vista como racional, pero no tiene tantas cosas que cuidar como un proyecto cultural sí tiene. Entonces yo lo pienso como una librería, como una editorial, en el caso de la librería. Si le jugáramos 100% a lo que el mercado dice, tendríamos la librería con 80% de distribución y exhibición de libros de desarrollo personal, Sí, autoayuda, bestsellers. exploración. Exacto. Pero entonces el proyecto tiene un ADN que queremos respetar, que es una curaduría que le apuesta un poquito para todo el mundo, pero bien seleccionado, en donde la narrativa tenga un rol importante, en donde la literatura latinoamericana esté bien soportada, en donde las ciencias sociales también se puedan hablar. Entonces, con eso, por cuidar, es de ahí que se pueden desprender las acciones. Entonces, sí creo que hay que perder el miedo, pero hacerlo con cuidado, porque entonces en las redes sociales también podemos caer en cosas como, bueno, hagamos retos y pongamos a bailar al equipo en hacer retos bobos de redes y de Claro, nuevo seguir trends. seguir trends, pero se pierde el valor del proyecto porque lo que debería ser las redes o la presencia virtual digital de un proyecto cultural es tratar de mostrar lo que el proyecto respira ya presencial. Y eso no, o sea, tú entras por la puerta y no vas a ver a los líderes bailando pues bobadas, ¿sí? Entonces ser muy cuidadosos con que sí hay que traernos cosas, pero cuidar y preguntarse constantemente, esto aporta a lo que quiero comunicar, esto habla con la personalidad que quiero tener y ahí sí encontrar mecanismos para perder un poquito de miedo a la viralidad y a la masificación de cosas chéveres como las que tenemos. Bien, ya como para ir cerrando esta parte, esta es una pregunta, no sé si sea fea, pero es algo que se oye un poco y es que tener una librería es una forma muy romántica y muy bonita de perder plata. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo es eso? Sí, sí. ¿Sí es No, una forma muy bonita de perder plata? es una forma muy bonita de perder plata. Es una forma muy fácil también de perder plata. Pero yo creo que se puede recuperar en el largo plazo. Pero siempre y cuando haya, como se tenga clara cuál es el norte y que ese es el norte. Porque si se tiene la idea de montar un proyecto cultural en donde no importe el alcance del profit, entonces monten una ONG. Que es un poco también lo que Esa, hablábamos de las estrategias, exacto, o ¿no? sea, monten una ONG en donde la presión no está en que eso se pague algún día, sino con un, con una, con un objetivo, eso sí, en la ONG también se puede perder mucha plata muy bonito, muy fácil, pero no existe la presión de responder a los accionistas como la tiene una empresa privada. Entonces,
yo creo que si a uno no le importa como, o no quiere estar en esas medidas, o se va a trabajar a proyectos culturales en donde esa no es los KPI, los famosos indicadores de desempeño. Me voy a trabajar en una biblioteca, me voy a trabajar otras cosas por ese estilo. Pero estos son proyectos que sí no se pueden pensar en el corto plazo, se deben pensar es a largo plazo. Y siempre tiene que estar en el norte, tiene que ser una conversación constante y perderle ese miedo a la conversación de cómo vamos, para dónde vamos, los números están creciendo y ya un montón de indicadores de distintos que no les quiero aburrir administrativos, pero son medidas de si efectivamente el proyecto tiene dirección. Bien, ahora sí, para cerrar este pedazo, ¿cómo es el modelo de negocio de una librería? Yo no puedo hablar de una librería general porque hay Claro. muchos tipos de librerías, ¿no? Pero particularmente de una librería como esa que tiene unos costos fijos altos y que tiene un espacio grande y que le busca crecer un espacio cultural, no solo como pasadores de libros. Entonces, como que hay varias cosas. Lo primero es las fuentes de ingresos principales. La principal son los libros, tienen que ser los libros. La segunda es casa cultural, entonces esa es una casa que tiene unos espacios que hay que rentabilizar, entonces todo lo que son arrendamientos, reservas de espacio, talleres y eso, ayudan a que esa plata se recupere, que es la plata que puede realmente pagar el arriendo, porque pues ese es el costo, ese es como el costo de hacerlo. Y la tercera, que para nosotros es muy importante, y es la barra o el café que va con postres Claro. y demás. En su principio tú puedes conseguir una librería donde eso solo sea un servicio como para la gente, como, ah bueno, si vienes a comprar libros yo te doy un café. Claro. Pero nosotros queremos ir mucho más allá, porque tener un espacio donde la gente quiera habitarlo es, no sé, si tú piensas en tu mamá, bueno, en mi caso, y en la casa de mi mamá y en la casa, un lugar donde yo quiero estar es un lugar donde puedo comer rico, un lugar donde puedo tomarme una bebida que me dé calor, y entre otros. Eso es lo que la verbena quiere, entonces todo lo que es barra, postres y eso está muy pensado, es en que puedas venir a disfrutar del espacio si de pronto en esta visita no compraste un libro. Es decir, que el usuario ideal, si podemos hablar de un usuario ideal, es el que viene y además de comprar un libro también parcha acá, Exactamente. que Exactamente. es un poco lo que se busca. Exacto, y yo creo que en mi caso son familias que vienen a comprar libros y parchan acá. Bien. No es un usuario individual, sobre todo por el barrio. Yo tengo un barrio que por donde estamos ubicados está el espectro de familia completo. Entonces tenemos familias de pues padres, hijos, y cuando me refiero a padres, pues padre, madre, Sí. familias diversas, y tengo familias que están abuelos, padres, hijos, o familias que tienen abuelos, nietos, o sea, está como todo el espectro de familia. Entonces, para mí, mi cliente ideal es familia que viene a parchar acá a disfrutar del espacio y que compra libros. Ahora, ¿tú hoy en día eres librera? No, yo le tengo mucho respeto a esa palabra. Porque empezamos por ahí, ¿por qué? Y ya seguimos. Porque la gente que yo conozco que considero como buenos libreros o que hacen muy bien su lado, gente que sabe un montón de libros y a mí me falta probablemente pregrados para llegar allá. Entonces, pues ya llevo 3 años en el negocio del libro, pero la palabra librera siento que me queda muy grande. A veces, por momenticos, soy librera, que es cuando las personas entran y el equipo se está ocupado, entonces yo ayudo, soporto en la gestión de la venta, pero le tengo mucho respeto porque creo que hay gente, o sea, creo que hay gente que sabe un montón más que yo y pues es una palabra que para mí tiene todo un peso, un conocimiento, Claro. un trabajo, unos estudios que se hacen alrededor de eso. Andrea, digamos que yo quisiera ser librero, que yo viniera acá a pedirte trabajo de librero. ¿Qué tengo que tener para ser un buen librero? Bueno, yo te voy a hablar desde la perspectiva claro. de la verbena. Lo primero que yo creo que un librero tiene que saber hacer y tener una conciencia es que un librero acompaña una decisión de compra. Por lo tanto, un librero vende. Es vendedor. Exacto. Porque lo segundo es que un librero media lectura. Entonces, para eso, tiene que saber de los libros. Pero a mí me Entonces, parece que ahí hay algo muy interesante y es que muchas veces no sé el librero que es una perspectiva absolutamente personal. ¿Qué tan consciente es y qué tan cómodo se siente sabiéndose vendedor, ¿no? Porque pues alrededor de los libros sí hay como tanta veneración, tanto purismo que muchas veces no se sienten tan cómodos, no sé, o de pronto... sí, yo creo que no sé si en general, en nuestra experiencia, gran parte no se siente cómodo, no hay comodidad en esa tarea.
pero es porque a la gente como que le gusta, en mi opinión, el pensamiento simplista. Y entonces, si una persona se concibe vendedor, entonces no soy mediador de lectura. Pero entonces sí soy mediador de lectura y no soy vendedor. Y yo creo que se pueden ser las dos. Claro. Y el mejor equilibrio es un librero, librera que sabe un montón sobre libros, que sabe de sellos, que entiende qué sellos son distribuidos por quién, que entiende cuál es la apuesta que la editorial hizo en los libros que publica, etcétera. Y al mismo tiempo un libro que es capaz de ponerse en modo entender quién entró por la puerta, qué es lo que está buscando, no porque lo que a mí me gusta como librero es lo que más le hace fit con esa persona, sino esa persona está buscando una cosa en particular, pero a veces ni siquiera tiene claro por qué. Claro. Entonces, cuando logran conectar estas dos cosas y dejan de pelear por las dos cosas, se dan cuenta que las dos cosas son posibles, yo creo que hay un gran librero. Bien. O sea, si ustedes escuchan hablar a autores o gente que cada rato habla de su experiencia con los libreros, la persona se termina llevando el libro, ¿sí? Y es una acción que debería ser natural, pero porque está integrada, no porque está esta pelea constante de, entonces vendo, entonces soy vendedor de lectura, cuando podría hacer los dos. Si tú eres un vendedor, solo vendedor, te vuelves un vendedor de esas librerías comerciales, en donde no hay sustancia. Sí, Entonces, busco en un el libro sistema. que tal cosa, entonces busco sistema, un libro que tenga un título parecido, toma tu libro, chao. Pero si solo eres del otro lado, lo que va a pasar es que hablas un montón sobre tu conocimiento, pero no vas a tener necesariamente la capacidad de escuchar qué es lo que la persona te está pidiendo, cómo hacer fit con eso y poder acompañar mejor una decisión de compra o de decisión de qué voy a leer. Bien, ese es el primer punto porque te interrumpí, Ajá. que es, pues hay que vender, ¿no? Ajá. ¿Qué más hay que hacer? Ya dije que vender y saber de libros. Bien. ¿No? Entonces eso va para mí en uno solo. La segunda es que tiene que haber organización y disciplina. Entonces la gente que ve estos trabajos desde afuera, cuando uno habla que es una persona que vende libros o que eres librero en una librería, se imaginan que el libro está leyendo todo el día. Y la verdad es que la mayor parte del día no está enfocado en eso. Estás enfocado en abrir sistema, abrir caja, revisar cuáles son los ingresos que hay que hacer, revisar el inventario, limpiar los libros, acomodarlos en secciones, revisar este libro porque me falta acá, este libro porque está puesto en la sección que no es. Luego tienes que ir a ver los correos, luego probablemente tienes que hacer cambio de precios, luego tienes que gestionar devoluciones para los proveedores. O sea, hay un proceso administrativo muy largo, muy constante y puede ser dispendioso. Un libro se parece más a una persona que caja cajas, como un ratón de biblioteca en cuanto a que estás moviendo libros, limpiando libros, o sea, moviendo libros de un lado para otro, Sí. de una caja a la exhibición, de la exhibición a la bodega a la caja, o sea, de eso es más un librero que una persona que está leyendo todo el día. Que claro, ese es el imaginario. Y ese es el imaginario. Y entonces eso hace que este trabajo suene muy romántico y la gente se pueda estrellar en el momento de hacerlo. Y que sea una dificultad para las librerías encontrar libreros que estén como con esa conciencia de que el librero es más como un guardián de los libros que una persona que se los lee. Si bien también tiene que hacerlo, porque entonces de nuevo se pierde ese conocimiento de los libros, de lo que están lanzando, de lo que están editando, de lo que están publicando, de lo que le está gustando a la gente. Entonces lo segundo que yo diría es cómo esa labor administrativa, que pues yo llamo disciplina. Yo creo que ahí se resume como lo principal y lo más importante en una gestión de libros. Bueno, no voy tan mal para convertirme o para trabajar un rato como librero. Listo, ahora yo quisiera, ahorita hablábamos muy brevemente de este tema de las librerías comerciales y yo, sobre todo se ve en redes, ¿no? Y es esta pregunta de por qué si puedo comprar un libro en Amazon que me cuesta $3 menos que, no sé, en La Verbena, ¿por qué debería comprarlo en La Verbena? Bueno, pero si te haces esa pregunta, quiere decir que vas por el lado correcto, ¿no? Porque vamos a partir de que la gente usualmente no se hace esas preguntas. Y yo el ejemplo que más pongo es ustedes porque creen que en Ara cuesta más barato un producto que en un supermercado. Y la gente simplemente no se hace esas preguntas y no esperaría que la gente necesariamente tenga esa conciencia. Entonces vamos a partir de que te hiciste esa pregunta porque tienes esa conciencia o esa curiosidad de, pero ¿por qué debería hacerlo? ¿Sí? Entonces yo creo que la primera respuesta a eso es porque las librerías estamos sosteniendo la movida cultural de los libros
mientras que unas plataformas de este e-commerce no necesariamente, ¿sí? Y lo segundo, las librerías hacemos un trabajo constante de conectar el lector con el libro que podría leerse. El algoritmo de Amazon puede hacerlo, pero no es muy particular, simplemente enlaza data. Y lo tercero es que las librerías soportamos la programación cultural haciendo cosas como buscando que haya programación alrededor, que los autores puedan lanzar su libro, que la gente se pueda conocer a través de esta movida, que haya una curaduría bien seleccionada. Hay como toda una relación con las editoriales, que se destaquen libros dentro de la librería que en un e-commerce no necesariamente podría, porque esos libros no van a estar en el ranking de ventas. Entonces, es toda una apuesta de ecosistema, de apalancamiento de plataformas de proyectos culturales versus un libro que te puede salir más barato, pero ahí no hay más, no hay sustancia. No juzgo, yo siempre he dicho como consumidor, esas preguntas no se tienen que hacer, pero son más chéveres si te las haces, porque volviendo a la pregunta inicial, cuando eso se llama tiendas de descuento, un discounter vende más barato, lo que hay detrás es que contrata muchísima menos gente por venta, pues como por metro cuadrado, por ejemplo, y en ese tipo de ahorros es lo que tú terminas pagando tus productos más económicos. Entonces la pregunta hacia atrás es, bueno, entonces estás apoyando que haya menos empleo con lo que estás comprando. A eso me refiero con no es algo que te tengas que preguntar, es algo que vale la pena preguntarse, pero pues siendo honestos es muy difícil que esa conciencia esté. Claro. No, y bueno, pues también la gente pensará como la comodidad de más, no moverse, tin, tin, tin. Pero esto me trae entonces a, si uno viene a la verbena literaria, entonces uno puede comprar libros y demás, pero me estabas hablando de la movida local y demás. ¿Qué puede hacer uno en la verbena literaria? En la verdad pueden hacer muchísimas cosas. Yo siempre digo que cuando entra por la puerta pueden hacer de todo. Y me refiero a, uno puede ir al espacio y se puede sentar a trabajar. Uno puede ir al espacio y se puede sentar a crear, puede tener citas de trabajo o amorosas o con amigos. Puedes encontrar una programación que te permite aprender, si eso es algo que quieres. Entonces, hemos tenido talleres de escritura, hemos tenido talleres de encuadernación, talleres de cerámica. También te permiten, por ejemplo, conectar, que es algo que hace poquito conocí una teoría que es la del tercer espacio, que no sé si la has escuchado. Y es que una de las razones por las que nos sentimos tan aislados en este momento es porque antes, a lo largo de la historia, había un tercer espacio en donde se promovían las relaciones sociales. Ese después el primer espacio es la familia. El segundo espacio, era el trabajo, el lugar donde estabas trabajando. Y el tercer espacio, mucho tiempo fueron las iglesias. Entonces tú te veías una vez a la semana sagradamente con otras personas que estaban fuera de estos dos círculos, hacías contacto comunitario, ven qué están, qué ha pasado, etcétera, te enterabas de la vida de las demás personas. En la medida que las personas fuimos dejando de ir a iglesias, perdimos ese tercer espacio. Y entonces nuestra casa ya funciona como primer, segundo y tercer espacio y se rompe este tema de comunidad, por eso es que nos sentimos tan aislados. Entonces, para mí la verbena, en resumen, como más que en resumen, más específico, lo que te permite es convertirse en el tercer espacio y eso te permite desde hacer conexión personal hasta que tus niños puedan venir a leer, hasta que te sientes a jugar con otras personas, hasta leer o simplemente relajarse y parcharse. Andrea, bueno, ya las últimas dos preguntas para no robarte más tiempo y pues agradeciéndote por este espacio. La primera es, ¿las redes sociales son aliadas o hay que ver esa un demonio? Yo creo que son aliadas y también pueden dar pereza y también pueden decir como no. Yo creo que las redes son un ejemplo potencializado o maximizado de lo que somos como sociedad. Entonces eso quiere decir que el amor, las cosas bellas las vas a ver ahí, pero nuestros demonios como sociedad también los vas a ver ahí. Entonces, pensando en negocio y pensando en cultura, las redes son aliadas. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que cuesta el marketing tradicional. Es muy caro. O sea, darse a conocer, nada más van, impriman 5.000 volantes. Entonces, suponiendo que ustedes hicieron el diseño, vaya, ¿cuánto les cuesta eso? Entonces, ¿cuántas horas les cuesta, hora laboral les cuesta ir a distribuir esos volantes? Y si los distribuyen, se los van a leer, no los van a leer, se les va a hacer el favor de pasar el filtro de la portería. O sea, hay muchas cosas que no se podrían hacer
Sí, las redes. Entonces Claro. las redes son aliadas, sobre todo pensando en difusión y pensando en explicar todo lo que un proyecto puede tener, que es muy difícil de hacer con otros elementos. En redes tienes videos que entonces te dan un alcance un poco más pues, largo de lo que quieres conversar. Tienes otras herramientas, no solamente son los videos o las piezas y demás. Puedes jugar con humor, por ejemplo, sobre las cosas que quieres comunicar, que quieres hablar, que quieres posicionar. Entonces, son aliadas, pero pueden dar pereza. Y el otro día veía, no sé si sea cierto o que lo hayas visto, y es que un influencer decía que los libros que salen en redes venden mucho más. ¿Sí sucede o nada? Yo creo que, pues sí, o sea, si uno se basa en estos retos de TikTok, donde, por ejemplo, estábamos hablando ayer, Dostoyevsky se puso de moda en TikTok por Noches Blancas. Es un libro que si no se pone en una tendencia de TikTok, pues por supuesto vende por el autor que es, Sí, pero pero no lo habían preguntado antes del reto tanto como le están preguntando ahora. Entonces, las redes pueden vender más libros, no siempre es direccional. Pues si tú es una librería chiquita, un proyecto de promoción de lectura y tienes 100 seguidores, pues tú puedes poner un libro ahí y probablemente no vas a mover la aguja de nadie. Entonces, venden más, pero también es importante entender qué tanto alcance tienen esas redes. bien. Y ya para ir cerrando, que yo desde el principio te había pedido este favor, es que nos muestres cuáles son esas joyas o esos tesoros que tiene la verbena literaria y que nos expliques un poco cómo fueron elegidos y por qué. Bueno, los 3 libros que escogimos, los escogimos de hecho en estos días porque mi pregunta fue, bueno, me pidieron la tarea de que escojamos 3 libros que pueden representar la verbena o que son valiosos para la verbena. Entonces, primero llegar a uno solo fue muy difícil, que fue tu solicitud inicial. Pero yo te dije, bueno, intentemos que a través de 2 o 3 podamos como mostrar el proyecto y escogimos estos 3. Lo primero es Mi librería y yo, de Fran Nuño. Este es un libro que llegó la semana pasada y apenas llegó y me lo mostró Cami, que es una de nuestras libreras. Pues es precioso, habla de una librería que Si quieres, muéstralo se ahí como para que... levanta, o sea, que se levanta como un humano, entonces bosteza. Es una librería en la que hay que barrer, hay que cuidar, hay que organizar, que está alineado a lo que hablamos ahorita. Es una librería que es impaciente por vender todos los libros que tiene dentro de su casa. Es una librería que quiere vender cosas diferentes para todo el mundo. Es una librería que se ríe y le da cosquillas cada vez que alguien coge un libro de su estantería. Y así, y yo pues particularmente creo que esta es la verbena. Porque esta Bien. representa como el cariño, el amor, pues que tiene el proyecto con buscar crecer y que más gente la conozca. ¿Es un libro para niños? Es que esa es una gran pregunta. Yo creo que hay muy pocos libros que son solo para niños. Claro, es que el otro día tenía Creo- esa conversación y yo decía que esto es para adolescentes, esto es para adultos, esto es para O niños. sea, yo entiendo la distinción o las categorías porque nos ayudan como a ubicarnos en el mundo. Entonces, si yo soy un papá y estoy, por ejemplo, con una niña de 12 años y está leyendo, pues de pronto me sirve una clasificación de que tal vez este libro es más 15 porque probablemente hay escenas de besos, de romance, que no sé si mi niña de Bien. 12 puede entender. Entonces son como mapas, como guías de ubicarnos en el mundo, pero los mapas uno puede usarlos también para perderse. Ok, este camino dice que voy por acá, ¿qué pasa si por acá voy y volteo más adelante? Entonces simplemente son guías. Entonces esta pregunta para mí no es un libro para niños. La mayoría de libros ilustrados no son solo para niños, son temas muy complejos que logran explicarse de formas muy visuales, muy preciosas, entonces no creo que sea, creo que es para todo el mundo. El segundo libro es de Yamel Altic, se llama Lumpérica. Este es un libro que ha estado presente en la verbena desde sus inicios, es un libro que vende un montón desde que abrimos y que todavía vende. Es un libro que es, o sea, que no tiene un género literario particular, porque juega entre la narrativa y lo poético. Eh, y pensando en por qué creemos que representa la verbena, es un libro que hablando desde el margen, igual busca, hablando desde el margen y desde lo imperfecto, busca un lugar en el mundo. Entonces es un lugar que habla más que todo no de la perfección, sino de la insistencia. Ok. Y si algo que la verbena ha hecho es insistir, y que seguirá haciendo es insistir. Entonces,
como esta resistencia, pero no como esta resistencia que nosotros imaginamos de una línea de defensa gigante en donde hay escudos y armas, sino una resistencia de resistir detrás de levantarse todos los días a seguirlo haciendo. Entonces, Lumpérica, pues aparte de que está muy presente en todas las ventas de la librería, pues creo que es una forma de habitar lo que, como este experimento que hemos sido y que seguiremos siendo. ¿Y por qué vende tanto? Perdón que te preguntes, ¿porque ustedes recomiendan mucho o porque ya es muy famoso? Mucho, porque hay libreros y libreras de la casa que resuenan mucho con lo que explica el libro, y porque también pues el público ve esta pasión en los ojos de estas personas que le recomiendan y pues se lo terminan llevando. Bien, Entonces, bien, perfecto. por eso ha estado muy presente. Y el tercero es Walden, o La vida en los bosques, de Thoreau. Ese es un libro que de hecho está actualmente en club de lectura, entonces lo tenemos como muy de moda en este momento. Y si el libro pasado era como ese resistir a través de la grieta, como lo que florece a través de la grieta, lo que insiste, lo que resiste, Walden es como este jardín que se riega todos los días. Y es o sea, el hecho de poderse ir X tiempo retirado a vivir de la naturaleza, sí, implica mucha valentía, implica constancia, implica caminar hacia adentro, implica conciencia, porque no es una vida que se impone, es una vida que se escogió, que se escoge. Y eso, por ejemplo, representa la forma en la que Juanpa, el librero jefe, escoge los libros que llegan a la librería, la forma en la que los libreros escogen los libros de sus clubes de lectura, la forma en la que decidimos apostarle a un contenido o a otro, la forma en la que decidimos aliarnos con alguien o no aliarnos. Entonces, es como ese jardín, pero que igual es muy bello, jardín que crece como loco, pero es un jardín que nos pensamos como, bueno, vamos a sembrar esta matica aquí y esta otra matica allá, y es como ese jardín intencionado, más que planeado, porque nadie puede planear un jardín. Uno lo intenciona, pero la mata puede no crecer, sí, como uno quiere, y la mata crece a su propia velocidad. Bien. Andrea, muchísimas gracias por este espacio, por abrirnos las puertas y contarnos un poco de la verbena literaria. Y bueno, pues nada, larga vida para la verbena. Muchas gracias. Y larga vida a los lectores también. Si la verbena no es, hay un montón de otros proyectos culturales que están ahí haciendo un montón de trabajo por brillar, por sostenerse, por existir y por llegar a más gente. Entonces sean curiosos y busquen. O sea, créanme que hay un montón de gente ya desde el arte respondiendo a los mismos problemas o las mismas inquietudes que tenemos, solo que no buscamos lo suficiente. En el capítulo de hoy, la invitada fue Andrea Jaramillo, fundadora y dueña de la Verbena Literaria, librería bogotana, la cual apuesta por la cultura y por la lectura. Recuerden, por favor, se los pido, dejarme sus comentarios sobre este episodio, si les pareció interesante, si quisieran conocer más historias de librerías, si por ejemplo quieren o tienen alguna en mente para que yo investigue y hable con las personas encargadas. Muchísimas gracias y nos oímos en un siguiente episodio.